Hola amigues, somos Lucas y Sole. Amigos, amantes del terror, profesionales de los lenguajes mánticos y combinaciones complementarias de Tauro y Géminis. Bienvenidos a El Valle Inquietante. Bueno, henos aquí nuevamente. Volvimos. Esto es El Valle Inquietante, la secuela. Más valle que nunca. Y más inquietante que nunca. Más inquietante, más hoy. Más inquietante que Obviamente, nunca. Obviamente, como los tiempos que corren. Tal cual. Y en este primer episodio vamos a hablar sobre la figura del asesino. Del asesino como emergente de la violencia y de la pulsión que está reprimida en un momento histórico determinado. Y de cómo cada contexto histórico de cada época tienen sus formas de opresión y represión. Entonces aparecen estas figuras como emergentes de ese excedente libidinal. Sí, digamos que cada época tiene los asesinos que se merece. Exacto, tal cual. Por eso tomamos dos pelis que están como bastante separadas, no solo en el momento de haber sido producidas, sino también en el momento histórico que cuentan. Una es The Night of the Hunter, aquí conocida como La Noche del Cazador, que es una peli de 1995. Sí. Y la otra es otro clásico, The Silence of the Lambs, aquí conocida como El Silencio de los Inocentes. Del 1991. 1991. En la traducción se olvidaron de los corderos, pero... sí, bueno, está bueno, después lo hablamos. Sí. Esa elección de traducción es interesante. Uh-huh. Así que bueno, vamos a arrancar pensando un poco por qué traemos la figura del asesino y de dónde surge, ¿no? O sea, algo que nos pareció interesante tratar es esto de la cultura es represión, ¿no? Y de cómo el cine, de terror en este caso, que es lo que nos compete, trabaja como produciendo representaciones de esos emergentes libidinales, pero que están anclados en algo que no es representación, que es más horrorífico, que es la realidad, ¿no? Sí, totalmente. ¿De qué hablamos con esto de la cultura es represión? Bueno, yo creo que... te preguntaba, vos era la socióloga que había traído. No, o sea, me parece que está bueno el tema porque es encarable desde muchos puntos de vista diferentes. Creo que siempre, y creo que esto es algo que hemos hecho en otros episodios también, hay un encare bien psicoanalítico, ¿no? Creo que ya desde el punto de vista de la terminología se entiende, ¿no? Emergentes, represión, es terminología muy psicoanalítica. Sin embargo, también creo que si lo encaramos desde un punto de vista más tipo Escuela de Frankfurt, ¿no? Claro. Marcuse, ¿no? Que creo que lo tenemos ahí para mencionarlo en algún momento. Vemos como esa matriz de pensamiento psicoanalítica es combinable con una matriz más de corte marxista, digamos, como un análisis sociocultural y más de la infraestructura de las cosas. Y entonces ahí se puede hacer un entrecruzamiento entre la represión desde un punto de vista más subjetivo y la represión, desde un punto de vista más social y más histórico y más político. De hecho, ayer pensaba en esto que dice Marcuse en Eros y Civilización, en esto de que la primera represión social y la primera represión de todas es la represión del trabajo. Estoy con represión y representación mal. Bueno, tienen su enganche. Sí, obvio. Y cómo la represión del trabajo es la base de la civilización, básicamente. La representación del dolor que implica tener que vivir. Básicamente, trabajar es una patada en la cabeza para cualquier ser humano y tener que trabajar para sobrevivir es la primera cuestión de la estructura social o colectiva que tuvo que ser reprimida para que las cosas puedan funcionar, digamos, ¿no? Exacto. Como que a partir de ahí, toda esa... digamos, como territorio de lo reprimido, digamos, tiene su correlato subjetivo también, por lo menos en Occidente. Vamos a hablar del ser humano occidental, que es nuestra experiencia vital. Claro. Sí, porque algo que hace Marcuse también en Eros y Civilización es esto de denominar a esta represión como una represión adicional, ¿no? Que es adicional a una represión anterior, que es la que por ahí está más enlazada a la... digamos, como la idea de representación freudiana o extraída por ahí del malestar en la cultura, que es esto de que la cultura y la civilización, tal como las entendemos, dependen de un proceso de represión de los deseos y de las pulsiones más básicas, sí. En especial de estos impulsos sexuales agresivos, para mantener un orden, digamos. Sí. Y de cómo esa represión adicional en realidad es un poco como tomar algo de ese excedente, digamos, o este excedente de represión, esta plusvalía de represión, como mecanismo para sostener las jerarquías de esa estructura de poder e inyectar ese
esa libido excedente en lo que hoy podríamos pensar como el consumo, digamos, Sí, básicamente. exacto. Digamos que hay un plusvalor de la represión. Sí, Exacto. totalmente. De hecho, Zizek también toma esto en algún momento y habla un poco de que aunque la cultura reprime el goce, hay algo que hace que también permita que en cierta forma ese goce se pueda como utilizar de manera controlada en el consumo y el entretenimiento, ¿no? Como en esos dispositivos que sirven como para dosificar un poquito el goce y permitirte como usarlo, digamos, para algo que no sea... Que termina igual siendo retroalimentado, o sea, termina retroalimentando, digamos, a la misma estructura de poder, digamos. Sí, obvio. Pensaba en esto de que el cine en general, pero particularmente el cine de terror, porque como explora mucho los miedos y explora las pulsiones, me parece que es como de todos los géneros el género donde se ve más claramente esto de que el cine tiene esa posibilidad de mostrar personificadas o escenificadas esos mismos como excedentes que no se pueden ubicar simbólicamente en ningún lado y que la figura del asesino es una de esas formas de representación, ¿no? Sí. ¿A dónde está depositada toda esa, qué sé yo, bronca, pulsión de muerte, violencia, dolor, pulsión sexual, que no puede ubicarse en ningún lado? Bueno, conforma un sujeto, digamos, conforma un ser humano ficticio que carga ahí con toda esa energía que no es posible de sublimar ni de colocar en ningún otro lado simbólicamente. Me parece como una manera interesante de ver al asesino, porque además permite relacionarlo con sus contextos también muy fácilmente a través de esa matriz de pensamiento. Sí, porque algo que también habíamos hipotetizado un poco al respecto es qué sucede cuando en un contexto de depresión económica, de crisis económica, social, política incluso, desaparecen esas formas controladas de poder como llevar la pulsión al consumo y al entretenimiento, porque en la depresión ya eso no es posible. ¿Qué pasa con ese excedente libidinal? Y cómo muchos de los no personajes ficticios, sino incluso asesinos reales de la historia, obvio, aparecen en contextos de depresión. Algo que, bueno, desde ya, ¿no? Pero que es destacable de la figura del asesino dentro del género de terror es que es una de esos momentos, es más evidente uno de esos momentos, una de esas situaciones en las cuales la vida real muchas veces sobrepasa con creces los horrores de la ficción, que lo hemos conversado en muchas oportunidades, pero creo que basta con ver cualquiera de los miles y piles de documentales que hay hoy en día sobre asesinos seriales para ver que no hay imaginación creativa que sea capaz de igualar los horrores a los que han sido capaces muchos asesinos de la vida real, digamos, ¿no? Sí, que de hecho eso para mí hackea un poco una tesis que hay al respecto, que es que la representación produce objetos que son más reales que lo real y más verdaderos que lo verdadero, que no sé si necesariamente aplican en estos casos, porque vamos a encontrarnos con un Henry Powell o con un Hannibal Lecter que son tremendamente monstruosos y nos producen un terror terrible, pero que después cuando empezás a indagar un poco en la realidad... Había tipos que estaban mucho más del orto que pero ellos. no les llegan ni a los talones a un Gain, o sea... Claro, sí. Que de hecho, bueno, nos anclamos en dos figuras un poco que trajimos también para hacer el paralelo en lo real, digamos, que son por un lado Albert Fish, que es un asesino muy conocido, digamos, en la genealogía de los asesinos seriales, que era conocido como el hombre gris, que era un asesino de Staten Island que básicamente raptaba y mataba, sodomizaba y canibalizaba niños. ¿Por qué niños? Bueno, principalmente porque en un contexto de muchísima depresión económica, en núcleos familiares de clase baja, los niños debían salir a laburar. Entonces, lo que hacía Albert Fish era aparecer en tu casa y proponerte llevarse a John para que lo acompañe al campo a trabajar en la siembra. Y John, pobrecito... John no vaya. John, don't go, please. Don't go, John. John, come back. Claro, John no volvía. John no volvía. Y no volvía John y no volvieron como 100 pendejos más. Como 100 pendejos más que ahí están. Bueno, y el otro es Ed Gein, que es mucho más conocido porque, al margen de que también un poco inspira la figura de Buffalo Bill, que es uno de los asesinos de los que vamos a estar conversando, era una persona que básicamente lo que estaba haciendo era tratar de reconstruir una piel identidad, una segunda piel identidad a través de sus víctimas,
también en un ensayo muy psicoanalítico entre sus mommy issues y otros issues que tenía, digamos. Sí, exactamente. Y ahí es donde vamos a empezar a poder como hacer ese paralelo también un poco en la relación entre el asesino y sus víctimas, entre el asesino y las mujeres de estas películas, que por lo general son las víctimas, y esta mujer cosa, mujer objeto. Mujeres y niños, ¿no? Mujeres y niños, siempre. Sí. Bueno, la primera película de la que vamos a hablar es un clásico que en su momento no lo... Tardó mucho en ser un clásico. Tardó mucho en ser un clásico. Digamos que en su momento no la quiso nadie. De hecho, le costó la carrera, le costó la carrera a su director, que fue su primera y única incursión, digamos, como director. Película como director. Exacto, sí. Que es una peli de 1955 dirigida por Charles Laughton, este newbie en la dirección, y just newbie, digamos, fue como un touch and go con la dirección que tuvo, básicamente. Una historia basada en una novela de un escritor llamado Davis Grubb, que era muy un par de años antes de la peli, o sea, una novela muy reciente, que al director le encantó y dijo, quiero hacer esto, convertirlo en peli. Sí. Fue producida por United Artists y tiene como, creo que su mayor, vamos a decir, como, o al menos lo que a mí más me impactó de la película es como su anasincronismo con el resto de la producción de cine de ese momento en Estados Unidos. Sí, fue una película que no era una película de su época, para nada. Para mí es una combinación extraña entre una película que tiene mucho de un cine muy anterior, mucho del expresionismo alemán, mucho de cine mudo, y al mismo tiempo temáticamente, por la forma en la que está contada la historia, por la forma en la que están escritos los personajes, es una película muy contemporánea para su época. Es como que, por un lado, porque utiliza recursos que ya no estaban utilizándose en el cine en ese momento, y porque utiliza recursos narrativos que todavía no se usaban, es como que queda incómoda en su época. Sí, es una peli Luna Acuario, diríamos, que de hecho es la luna de Orson Welles, que es el otro director, al cual Stanley Cortés, que es el director de fotografía de Night of the Hunter, La Noche del Cazador, son los únicos dos directores con los que él quería trabajar, porque eran los que decía que eran los únicos que entendían realmente cómo funcionaba la luz en el cine. Hay algo de Orson que le pasó también, ¿no? Como de estar medio desfasado en su época y como de ser un poco un incomprendido. Sí, de todas maneras Orson Welles tuvo una acogida que este hombre no tuvo. No, este es mucho más outsider. Sí. Olvídate, sí. Y algo interesante de su vida personal, que también comentábamos, es que para él, esta historia, que es una fábula, que después vamos a ver un poco como sus similitudes con los hermanos Grimm y con Hansel y Gretel, es la historia de dos niños, ¿no? Sí. Más allá de que su personaje principal sea el del asesino, que es Harry Powell, es el recorrido, o sea, el journey que hacen estos dos niños para salvarse, ¿no? Sí. Y es un director que se casa con una actriz muy famosa, que termina siendo como abandonado un poco por su esposa, porque la esposa se entera, como pasaba muy, muy comúnmente en el Hollywood de esos momentos, que él era homosexual, y como en represalia no quiere cumplir el deseo que él sí tenía de tener hijos, digamos. Sí. Que es bastante fuerte, porque los únicos hijos que tuvo terminan siendo Pearl y John, que son los niños de la película. Sí, básicamente sí. Y recordábamos cómo es una secuencia bastante parecida a la de Anthony Perkins. Exacto. Que le pasó algo similar en la vida de Anthony Perkins, que justamente además después encarnó a uno de los asesinos más famosos de la historia del cine en Psicosis. Tiene una historia similar ahí. Muy típico, muy propio de la época, del Hollywood de la época, ¿no? Sí, y como su hijo termina siendo director de cine, no porque es Nepo Baby de Nepo Baby, porque, o sea, el abuelo era famoso, o sea, todo el mundo era famoso. Si no era director familia de cine, iba a ser un pibe con plata que no sabía qué hacer, digamos. Bastante bien está haciendo las cosas. Bastante bien, pero Osgood, el hijo, termina haciendo en estos momentos una película también sobre un asesino, que es Longlegs, que tiene sus posibles enlaces con estas dos pelis también.
Sí, y también tiene un enlace con su época también, ¿no? Creo que en todas las películas de asesinos, si uno las mira con el suficiente cuidado, los asesinos dicen mucho sobre su contexto histórico de surgimiento, digamos, ¿no? Son capaces de hablar muy bien de sus épocas. Tal cual. Bueno, ¿de qué se trata La Noche del Cazador y por qué está acá? Bueno, La Noche del Cazador es una fábula, es como un cuento de hadas oscuro sobre dos niños que viven una serie de aventuras para escaparse de un sujeto muy malvado, de un asesino, que es Henry Powell, que descubre, porque comparte celda con el papá de los niños, que había ido preso por robar un banco, que en algún lado está una pobre viuda indefensa. Bueno, todavía no viuda porque ese hombre todavía estaba preso, todavía no había sido. Después, lo pasan a degüello. Con dos niños muy pequeños y $10.000 escondidos en algún lado. $10.000 que en la época eran aproximadamente $300.000. Y uno hace como. Ahí va. Ha habido inflación en Estados Unidos también, digamos. Todo. Que no se hagan. Escondidos en alguna parte. Y bueno, eso le resulta demasiado tentador a este sujeto y decide ir en busca de esa familia para engañarlos y poder hacerse con ese dinero. Este hombre es un predicador, digamos, ¿no? Digamos que encarna la figura, el arquetipo del falso profeta. Digamos, el falso profeta, ¿no? Sí. Tal cual. Que tiene esa parte. Ya cuando arranca la peli uno lo puede ver a él rezando algún salmo, citando algún salmo específico. Tiene un tatuaje en una mano izquierda que dice love en los dedos y otra que dice hate. Realidad tiene love en la derecha y hate en la izquierda, ¿viste? Porque tan yankee que duele. Pero también creo que lo que lo hace un falso profeta no es solamente como el stick to the Bible, sino también toda esta como construcción de figura carismática muy galán, ¿viste? Que rápidamente busca a la viuda desamparada para hacérsela. Y sí. Y se la hace. Digamos. Y la verdad que sí. Y la verdad que se la hace. Contexto de la peli, Gran Depresión, ¿no? Sí. Contexto histórico del argumento de la película, Gran Depresión, poscaída de la bolsa, New Deal, una región de Estados Unidos que es Virginia Occidental o West Virginia, que simboliza un poco como un momento muy particular de esa región, porque por un lado estaba esto que se llamaba la Farm Security Administration, que era una entidad creada por la gestión de Roosevelt, si no me equivoco, ¿no? Sí, es una agencia creada en el contexto del New Deal, que era una serie de ayudas, planes y proyectos sociales para asistir el Estados Unidos más rural en ese contexto de enorme crisis económica y además de alguna manera también de enorme crisis por cuestiones más naturales, porque había habido un montón de sequía, un montón de... Década del 30 estamos hablando. Sí. Un montón de estas tormentas de polvo y cosas que jodían muchísimo las cosechas. Entonces, bueno, nada, esa amalgama de situaciones tuvo como resultado, bueno, nada, una enorme pobreza, ¿no? Y de cómo esas condiciones de pobreza y de carencia facilitan un poco que en esos como entramados sociales pequeños, porque es como un poblado, digamos, empiecen a proliferar estos como discursos religiosos extremos un poco, a los cuales los personajes adultos que empiezan a rodear a estos niños, ¿no? De la peli, van cayendo también bajo el carisma de el reverendo Powell, que de hecho Mitchum, que el actor propiamente dicho, Robert Mitchum, es un actorazo, galanazo, también había sido un poco un vagabundo buscavidas en su vida real en el contexto de la Gran Depresión, porque había estado por esa misma afectado. Había sufrido las consecuencias de esa crisis económica en carne propia. Y también, hablando un poco del contexto de la peli en relación a las personas que forman parte de la producción, el guionista de la película, James Ashe, creo, acompañó... Antes de hacer este trabajo, estuvo acompañando a uno de los fotógrafos que se encargaba de hacer el trabajo de documentar la pobreza rural de Estados Unidos en la década del 30. Como parte del New Deal, o sea, el proyecto documental era un proyecto bancado por el propio gobierno de los Estados Unidos
Y el guionista de la peli estuvo acompañando a este documentalista, fotógrafo, en ese trabajo, o sea que había había tenido como un acercamiento muy directo. Muy directo con las consecuencias de la pobreza en el Estados Unidos rural. Si lo pueden googlear, o sea, buscan el banco de imágenes de la Farm Security, es espectacular. Es espectacular. Hay fotos muy famosas que probablemente si lo googleen vean que hay algunas de esas fotos que ya las conocen, ¿no? Sí, una pobreza muy extrema. Nivel, bueno, nada, eso, no hay comida a ese nivel. Claro, sí. Claro. Y además uno puede ver en las fotos el polvo. O sea, todo revestido en polvo, porque realmente, viste esas imágenes catastróficas o las tormentas de arena del desierto, bueno, o sea, una cosa así, ¿entendés? Sí. O sea, terrible. Bueno, ¿qué pasa con Henry Powell? O sea, básicamente lo que hace es, sale de la cárcel, se va a buscar a Willa Harper, que es la viuda, sí, digamos, la recientemente viuda, porque al padre de los niños lo terminan ahorcando. Sí, el padre de los niños es condenado. A mí me encanta, creo que una de las cosas que más me gusta de la película es la economía de relato que tiene. O sea, es una película que dura 1 hora y media. Hoy en día es impensado que te cuenten una historia en una historia contundente, zarpada, increíble, en 1 hora y media. Y sostenida, digamos, claro. O sea, es una locura. Una economía de guión, pero también una economía de planos. O sea, está, pero contada con lo mínimo de manera espectacular, ¿no? Eso me parece increíble para empezar. Y lo traigo ahora porque ahora que decís esto de que el papá de los niños es condenado a la horca por el robo al banco, con el mismo plano resuelven los 2 juicios, digamos, ¿no? Exacto. Tipo, en el mismo plano resuelven los 2 juicios. Es un plano contra plano del juez y la espalda del condenado, digamos. Primero absuelven, vamos a decir, a Henry. A Henry, y después condenan a la horca a Bill, que es el papá de los niños, que aparece 3 segundos. Los 3 segundos que aparece al principio aparece para cagarle la vida al hijo, porque le dice: pibito, vos ahora te vas a hacer cargo de todo. No solo de todo, sino que además vas a guardar este secreto, que es que la guita que me choría está dentro de la muñeca de tu hermana. Mucha suerte con eso, chau. Así lampiño y sin un pelito, ¿cómo estás? Te vas a hacer cargo de tu mamá y de tu hermana. Y el niño introyecta la ley del padre a otro nivel. Tal cual, sí. Porque eso me parece reinteresante de la peli para empezar también, que es esto de que la presencia del padre es constante a pesar de su ausencia. Es constante en que es como una contrafigura de Powell todo el tiempo, en términos fantasmáticos, porque no aparece nunca, y es una presencia constante también en el hijo, porque el hijo asume 100% el rol de representar a su padre en la familia, a pesar de que, pobre, es un niño, no lo puede lograr, obviamente, además de todas las complejidades que tiene la trama, pero además está presente constantemente en el dinero escondido en la muñeca. Entonces claro. Todo el tiempo está sí, Bill, es como a pesar el de que no super está. yo. Exacto. Es el super yo padre, es que después es super yo dinero dentro de muñeca. Es eso, es el padre físico muere para que el padre simbólico pueda prevalecer, digamos, ¿no? Exacto. Y algo interesante también, que es que esta película arranca con una canción, bueno, tiene 1000 canciones. Sí. La película puede ser contada con las canciones, eso también la hace como entrar como en esa dimensión medio cuento de hadas, medio cuento infantil. Sí, porque que algunas tiene todo las canta el tiempo. él, de hecho, ¿viste? Algunas las canta él, de hecho en un momento tiene un duelo de canciones, de canción con la señora Cooper, que es como, bueno, nada, la hada madrina, la ayudante de los niños que aparece hacia el final. Y la película arranca con una canción como soñadora que dice duerme, niño, duerme. Entonces ya te mete desde un lugar muy de la fantasía, ¿no? Muy del cuento de hadas. Bueno, es súper oscuro, pero arranca ya metiéndote en ese ambiente. Sí, porque incluso algunas de las imágenes que son más oníricas de la película, quizás, o las menos expresionistas dentro de la fuerza que tiene el contraste del blanco y negro y de la luz y la sombra, las más oníricas incluso a veces son las más duras, porque de hecho creo que una de las imágenes que a mí más me quedó de la primera vez que la vi fue el plano de Vila, la madre de los niños, ya asesinada por Powell, debajo del agua, como flotando, que es espectacular. Es un y como sueño. Es un sueño, literalmente, es como un plano muy onírico de abajo del agua, ella medio ninfa, medio rigor mortis. Sí. Porque además imagínense el recurso de poner un cuerpo, o sea, que no es CGI, digamos, o sea, obvio. es un efecto práctico. Ahí está la actriz aguantando la respiración. Estaba ella con un broche en la nariz, en apnea total, sí. Aguantando hasta que terminaban de filmar.
El plano increíble, es es espectacular. espectacular. Y hay algo al respecto de esa escena también que es como un acompañamiento bello desde el punto de vista del guión, que es que el que encuentra el cuerpo de la madre de los niños, que es, digamos, la primera... Bueno, la víctima que vemos en cámara. Es la víctima en cámara, Es la víctima tal que cual. vemos en cámara de Powell, porque Powell tiene muchos asesinatos encima, pero no lo sabes, digamos, Sí. hasta el final, y además tampoco los ves en cámara, digamos, de alguna manera. Si ves algo al principio, cuando los niños están jugando después de la canción, la película arranca con la canción, primera escena de la película, plano aéreo, niños jugando a las escondidas, hasta que unos niños encuentran el cadáver de una mujer. Eso parece quedar como medio separado del resto desde el punto de vista argumental, sin embargo, desde un punto de vista simbólico ya te introduce el tema de la pérdida de la inocencia de los niños, ¿no? Como los niños están jugando hasta que se encuentran un fiambre, se terminó la infancia en ese momento, ¿no? Podemos aventurar que es una víctima de él, pero en realidad no lo terminamos de saber nunca, por lo tanto no podríamos decir tampoco que es una víctima, un asesinato que sucede en cámara tampoco, ¿no? No, porque además hay una escena que es la que él está sentado viendo a una bailarina medio de cabaret, Sí. como muy de esa época, así medio de los años locos, medio en plan Moulin Rouge, que es como la que creo que es la escena que te sitúa en ese odio permanente que él tiene hacia la figura, hacia la mujer, digamos, que se va a ver representado en todas sus dinámicas con todas las mujeres de la película, pero principalmente con Vila, obviamente, porque es a quien ejecuta finalmente, pero que a la bailarina esta uno la ve bailando y la cámara después se traslada a un contraplano en el que lo ve a él y se hace un zoom hacia su mano y a cómo su puño se cierra de odio, que es el puño que dice hate. Sí. ¿Viste? Como ahí hay un statement de tipo, este chabón odia a las minas, digamos. Sí, bueno, en realidad eso me parece que podríamos decir que es transversal a las dos películas, Sí, que es como tal cual. Qué paja del tipo, en general. Qué paja ser qué paja chabón. el tipo. el concepto paja, tipo. El concepto, claro, tipo que ahora se diría bro, en ese momento era el concepto chabón. Ay, por Dios, claro. es tremendo. Sí, bueno, hay algo para engancharlo, digamos, con el contexto un poco, ¿no? Obviamente que ya hay un enganche desde el punto de vista de la persecución del dinero, ¿no? Como para tratar de... Ya que arranque con el padre de los niños choreando un banco para poder llevar plata a la casa, contexto de pobreza, todo, bueno, ya es un dato. Que exista este personaje que persigue, que es capaz de cometer crímenes por dinero, también un poco puede hablar del contexto, pero también hay algo que habla del contexto socioeconómico y social de la época, que es la forma en la que lidian los varones con la impotencia de no poder proveer y cómo vuelcan sobre los personajes femeninos la responsabilidad y la carga de culpa sobre eso, ¿no? Y cómo lo padecen los cuerpos y las almas de las mujeres, por lo general, ¿no? Sí, es verdad, porque pasa con Vila, pero también pasa con la mujer, con la difunta, digamos, del Uncle Verdi. Sí, Uncle Verdi, del Uncle que Verdi, es como una especie de... un viejo borracho, un Horacio guaraní que está ahí completamente en pedo todo el tiempo. Es re interesante lo que pasa con ese personaje, porque se presenta como un personaje que va... que es amoroso con John, que es el niño, el único personaje que es amoroso con él, van a pescar, charlan, el Uncle Verdi le dice, vos podés venir y pedirme lo que quieras cuando necesites algo, y cuando efectivamente los niños necesitan algo, es decir, cuando ya está, digamos, como... sí, la persecución. Cuando la persecución se blanquea, vamos a decir... él lo van a buscar al viejo y el viejo está tirado en el piso borracho llorando sus penas de pobreza y viudez, por lo tanto es como flaco, no servís para nada, o sea, otro tipo que no sirve para nada en la película, o sea, lo construyeron para que llegues a esa conclusión básicamente, porque después de eso no hace nada más, no vuelve a aparecer, ¿no? No. Pero él, Uncle Verdi, en relación a la muerte al asesinato de Vila, él es el que la encuentra, claro. Y después está charlando con el retrato de su esposa muerta, porque no la deja en paz ni muerta a la esposa, le quema la cabeza. Le quema la cabeza. Se queda el espíritu de la mujer diciendo, este viejo otra vez. Por Dios, no me saco más de encima este señor. ¿Para qué me morí? Sí, y le dice algo así como, bueno, la describe, ¿no? Como medio poéticamente, dice, tenía un tajo de lado a lado de la garganta como si tuviese una segunda boca.
Y me parece una imagen como surreal, muy flashera, que diga en ese momento un tipo, un pescador pobre, normal ahí, hablándole al retrato de la esposa. Pero me parece re interesante simbólicamente porque, claro, el cuerpo muerto de Vila habla mucho más que ella viva, porque ella viva está totalmente subyugada a la voluntad de Powell, ¿no? Uh-huh. Sí, porque de hecho, otro enlace que pensamos un poco también de esto de la función de la mujer dentro de ambos relatos es un poco esta relación de medio sumiso-dominante, ¿no? Uh-huh, medio sí. masoquiana, pero que también Zizek lo profundiza un poco en un ensayo que hace sobre el amor cortés, en donde el lugar de la dama, ¿no? De la dama cosa, está originalmente vacío, o sea, funciona como un tipo de agujero negro alrededor del cual es como estructurado el deseo del sujeto, Sí. ¿no? Y entonces el espacio del deseo es como medio como, de hecho lo menciona como anamórfico, ¿no? Que, Sí. que es un concepto visual, porque es como básicamente la deformación de una imagen. Sí, totalmente. O sea, las mujeres no son vistas en ningún momento, eso. ¿no? O sea, son miradas de muchas maneras, pero no son vistas nunca, ¿no? Y eso sucede a lo largo de la película de varias maneras, a través de Pearl, que es la nena, o sea, que confía en Powell todo el tiempo, incluso después de que pasaron un montón de cosas, después de que la persiguió para matarla, después de que ellos se escapan en el barquito, después de que llegan a la casa de la señora Cooper y él los encuentra, cuando lo ve por primera vez, tira la muñeca a la mierda y sale corriendo a abrazarlo. Y después lo vemos también en una de las niñas que tiene la señora Cooper. Sí, la que es medio como medio teenager, que está hormonal. La que está hormonal. Ruby, la que es adolescente, que también se embeleza con Powell. Sí, le gusta. Le gusta, pero ¿qué pasa con esos niños? Esos niños tienen una figura amorosa que los quiere, con quien puede ir a hablar y le dice, che, fui mala, le dice, ¿no? Como carga la culpa y la responsabilidad de todo, igual que las otras, porque eso es un reflejo de lo que le había pasado a Vila cuando lo conoce a Powell y tiene como esta conversión religiosa que dice, yo hice que mi marido robara un banco, yo lo obligué pidiéndole maquillaje, perfume, es mi culpa porque soy una pesada que no le paraba de romper las pelotas. Bueno, es medio parecido lo que le empieza a pasar a Ruby, ¿no? Como distintas edades y cómo se va construyendo ese sujeto, mujer, a partir del deseo masculino, ¿no? Como sin ser realmente vistas. Sí, incluso ahí lo que vos decís es Vila autopercibiéndose objeto, o sea, ya elevada a la dignidad de cosa, ¿viste? Sí. Digamos, o sea, como diciendo, fui yo, ¿viste? Como que quizás no pasa en otros, claro. Sí, que la señora Cooper le dice algo hermosa, que le dice, no sos mala, solamente estabas buscando amor en la única manera en la que sabías cómo buscarlo, ¿no? Como, bueno, y la consuela y todo esto, ¿no? Pero bueno, digamos que a través de varios cuerpos es un único sujeto femenino, ¿no? Que vas viendo su construcción desde niña chiquita a través de Pearl, adolescente Ruby y adulta Vila, que ya sabemos que no termina muy bien esa adultez. Bien, gran película que vamos a enlazar ahora con El silencio de los inocentes, no solamente porque hay un asesino, sino porque vuelve a aparecer esta complejidad en las figuras femeninas. El silencio de los inocentes es, digamos, como la gran película de Jonathan Demme, por ahí, ¿no? Sí. Como director. Bueno, está Filadelfia, ¿no? Que también es una gran película multipremiada y todo, digamos. Que incluso es tipo posterior de al toque, o sea, como hizo... Es del 93, 94, o sea, pero creo que es la siguiente que hizo del Silencio de los Inocentes. Dirigida por Jonathan Demme, con guión de Ted Talley, basado en la novela de Thomas Harris. Su dirección de fotografía es de Tak Fujimoto, que para mí es interesante porque Tak Fujimoto es un director de fotografía que, a ver, esto es apreciación personal, obvio, digo, del Silencio de los Inocentes no es una película en la que a mí particularmente me haya quedado la dirección de fotografía. Sí hay, tengo mis planos favoritos por ahí. Sí. O algunas cuestiones del uso del recurso del color y de la ubicación del color, o esto que pensaba el otro día de la imagen del cuerpo del policía dentro de la jaula de él, que es análoga a la de Buffalo Bill con el de Saville. Sí. Con él, que eso me parece un enlace divino. Pero bueno, ese es un director de fotografía que después hizo Badlands, que es una gran película, y después se fue a trabajar con Shyamalan
el director de Sexto Sentido, hizo la fotografía de Sexto Sentido, hizo la fotografía de Señales y de un par de películas más de Shyamalan después. Protagonizada por el gran Anthony Hopkins, Sí. haciendo de Hannibal Lecter, personaje mítico ya a esta altura. Obvio, re. El verdadero protagonista, ¿no? Porque Verdadero quiero decir, protagonista. ella, o sea, la película está contada desde el punto de vista de Clarice, que es la detective, digamos, de la película. Sin embargo, bueno, por significación cultural e histórica, me parece que el gran protagonista de la película es Hannibal Lecter, ¿no? Sí, porque después incluso en el lore propio de la historia se pasaron a hacer la película de él. Después Él es el hilo conductor de hay una toda esa serie incluso secuencia. Sí, a la que está yo la serie no también. le di tanta bola, la verdad. Sí a las pelis, no a la serie. Bueno, después está Ted Levine, que es el actor que hace Buffalo Bill, Scott Glenn, que es el jefe de Clarice, el señor Crawford. Sí. Pero bueno, digamos, los grandes protagonistas son ellos dos, digamos, y Buffalo Bill. Sí, que Buffalo Bill, de hecho, es más que nada como una especie de moneda de cambio entre Clarice y Lecter durante gran parte de la película, ¿no? Porque no lo vemos tanto durante la película. No solo no tiene ves tanto, sino que en cámara. no tiene mucho en cámara. Digo, obviamente que es crucial en el argumento, Sí, pero obvio. digo, porque es el pivot un poco que va a hacer o sea, el que va a facilitar como este medio ensayo mayéutico que es las conversaciones entre ellos dos. Sí, por eso digo, es como una especie de cosa que está ahí intercambiándose entre ellos, más que nada, más que un personaje. De hecho, estaba viendo la otra vez una entrevista al actor, el que hizo de Buffalo Bill, y él decía como que habían sacado mucho, que él había laburado mucho en la construcción de ese asesino, porque él sabía que era un personaje complejo y problemático también, ¿no? Porque es planteado como una persona que quiso hacerse una operación de cambio de sexo y como no se lo permitieron porque no pasó las pruebas psicológicas. Ay, Dios sí, mío, es polemiquísimo. Me destruye. O sea, eso. el approach del tema es muy polémico. Claro, y como él sabía que tenía esa complejidad, él laburó mucho en la construcción y en el desarrollo, y en la película está bastante recortado el personaje, ¿no? Como que él considera que quizá necesitaba un poquito más de profundización para que no quedara tan nada, eso, ¿no? Como el tratamiento de un tema tan complejo tocado medio que así nomás, digamos, ¿no? A través de una conversación nada más. No, y de hecho, igual para mí no deja de ser polémico el tema, como está tratado, obvio. Un poco porque también en parte del relato Hannibal le dice a Clarice en un momento como Billy odia su propia identidad. Sí. Le dice algo así, como piensa que eso lo convierte en un transexual, pero su patología es 1000 veces más salvaje y más espantosa. Aparte me encanta porque dice más salvaje. Más ¿no? salvaje. Más salvaje que ser trans. Me está jodiendo. Ay, Dios mío, es tremendo. No, es tremendo. No, de hecho, él le dice directamente, Bill no es trans. O sea, él lo decreta. No es. O sea, no es porque no. It's not a real transsexual. It's not a real transsexual, claro. No, es terrible. Él decide quién es y quién no es. Sí, pensaba en esto de, ¿no? Como hablando de eso en particular, ya que lo abrimos, hay toda una tradición cinematográfica con, digamos, grandes hitos de asesinos que se trasvisten por lo menos, sí. ¿no? O sea, que hay un tratamiento medio problemático de la cuestión trans en términos de que son varones, son presentados, vamos a decir así, como varones que se visten de mujeres para asesinar, digamos, ¿no? Que ya es una presentación bastante problemática porque ya sabemos que hay una cuestión de subrepresentación de lo trans en el cine. Entonces, que bueno, que justo haya grandes películas clásicos del cine donde la presencia de una persona trans, de una mujer trans, digamos, sea presentado como un asesino demencial, bueno, medio rari, la verdad, digamos todo. Y aparte arrancamos, o sea, si tenemos que poner como grandes hitos, arrancamos con Psicosis, que es como el clásico de clásicos, es tipo, el clásico de clásicos, asesino de Psicosis es un tipo que se viste de mina. Bueno, está también la de Brian De Palma, como se llama Dressed to Kill. Dressed to Kill, no me acuerdo claro. cómo le pusieron en español, creo que se llama Vestida para matar. Vestida para matar, que también. Y vamos a decir que en los tres casos, ¿no? Como en Psicosis, en Dressed to Kill y en El silencio de los inocentes, los personajes de los asesinos transexuales, digamos, son narrados o explicados o contados por un psiquiatra,
¿no? Como repatologizada. Obvio. En los 3 casos, ¿no? Son explicados por un psiquiatra, porque en Psicosis pasa lo mismo. Al final quien explica lo que le pasaba a Norman es un psiquiatra. Porque también hay algo de la construcción, de la representación de lo monstruoso, o sea, del monstruo como medio encarnación metafórica de lo reprimido culturalmente, que siempre es el caso de o las homosexuales, o los transexuales, o los pobres, o las mujeres. Sí, obvio. O sea, esa es la historia de la monstruosidad, digamos. O sea, Sí. Por eso siempre decimos que esto de que el cine de terror es un cine queer, digamos, de alguna manera. Sí, obvio. No dijimos a todo esto igual de qué trata El silencio de los inocentes, porque asumimos que todo el mundo, que todo el que está escuchando se la sabe de memoria, cosa que no necesariamente. No. Pero bueno, o sea, es la historia de un asesino que es en este caso, es la historia de 2 asesinos, pero principalmente de Hannibal Lecter, que es un asesino recluido, o sea, que está recluso en un penal. Sí, que es una institución psiquiátrica igual. Claro, es un penal máxima para dementes, digamos, sí. Sí, que te digo que es el más cuerdo de toda la película igualmente. Es que sí, es lo Porque que tiene. bueno, o sea, lo que me parece que tiene Hannibal es que él es como la representación de esa figura de la total transgresión de la ley del padre también, ¿entendés? Como esa figura que se está corriendo, es la figura dionisíaca, digamos, si querés, de alguna manera, ¿no? Como de que se está corriendo de los interdictos morales que imperan, de las estructuras que imperan, de lo que uno supondría que no se debería hacer, él lo hizo todo. Sí, a mí lo que me parece interesante del acercamiento a Lecter es que de todos los varones que aparecen, es el único, de todos los varones que aparecen y que se relacionan con Clarice, es el único con el que Clarice tiene, digamos, un diálogo un poco más de igual a igual. De hecho, Claro. todo el tiempo es súper manipulador, es un sociópata todo, sí, pero todos los otros que aparecen también son bastante manipuladores y bastante sociópatas también, de alguna manera. Y en la relación que Clarice establece con Lecter está este quid pro quo que tienen todo el tiempo, que es que yo te doy y vos me das, que está bien, dentro de un marco del horror, es algo así como una equidad, ¿no? Como yo te doy y vos me das, que no le pasa con ninguno de los otros personajes masculinos que aparecen en la película, porque su jefe, Crawford, la utiliza como carnada para sacarle información a Lecter. Chilton, que es el director de la institución psiquiátrica donde está muy preso, del orto. está mal de la cabeza, se la quiere levantar todo el tiempo y utiliza un poco su lugar de poder para intentar, y ella tiene que todo el tiempo estar como cintureando para ver pero si ya, puede viste que, no zafar. sé si te pasó a vos, pero a mí esa construcción de ese personaje, cuando hice rewatch hace poco para esto, me dio hasta paja, ¿entendés? O sea, el chabón, como... Ese chabón es el full pajero que no entiende, pero de ningún límite, pero que en cualquier contexto y bajo cualquier premisa, él te está tirando una a ver si te puede levantar para ir a coger. Bueno, pero para mí es un personaje que está ahí para que vos al final te pase esto que te pasa a lo largo de toda la película con Lecter, que vos un poco lo querés, que eso es lo que tiene de interesante también esta película, como para hacer un paralelismo con la otra y pensando en los contextos, ¿no? La película La noche del cazador es una película que transcurre, digamos que en un momento histórico en el que las cuestiones podían ponerse mucho más en términos de blanco y negro, bueno y malo, suceden de manera más, bueno, de hecho se expresa mucho a través de la fotografía, la luz y la sombra, el bueno y el malo, love, hate en los Sí, los antagonismos los más... antagonismos bien plenos que son propios también de la estructura de la película, que es un cuento de hadas. Los buenos son buenos y los malos son malos, punto. Hay una hada madrina, el malo es malísimo, bueno, todo eso. Obviamente que esta otra película, por una cuestión epocal, pero también por una cuestión de contexto, es una película de grises, es una película de complejidad, es una película que busca la genealogía del mal, que busca la explicación social, personal, subjetiva del mal. Entonces navega a lugares mucho más grises. Con Lecter sucede muchísimo. Hay una parte nuestra que obviamente que lo quiere porque es el único diálogo real que sucede entre personajes, entre Clarice y alguien, es con él, pero además el Chilton está puesto ahí, medio como el Uncle Verdi, que está ahí para que vos en un momento digas, este pelotudo no sirve para nada y punto, se termina su función. Chilton está ahí para que al final, cuando Lecter se escapa y dice, voy a cenar con viene un amigo a cenar o voy a cenar con un amigo, I'm having a friend for dinner, que en inglés
tiene ese doble sentido que en español se pierde, obviamente, que vos podés interpretarlo como que me voy a morfar a un amigo o como que viene un amigo a comer. Claro, que en este caso no es ese, digamos. Cuando ves que Chilton se baja del avión, decís sí, y ahí sos el asesino. Entonces es muy bueno en esa exploración, ¿no? Sí. Y tiene que ver con el contexto porque El silencio de los inocentes es una película del 91, cayó el muro de Berlín hace 30 segundos, shiftió el eje geopolítico, el mal ya no está afuera, las cosas no pueden ser tanto más, como el mal viene de afuera, los feos, los malos, los asesinos son los otros, sino que, bueno, hay que empezar a fijarse lo de adentro, ¿no? Entonces ahí empieza toda esa necesidad de buscar explicaciones, por qué estamos llenos de locos nosotros también, y porque ¿no? además me parece que en ese sentido Hannibal encarna un poco como un tipo de exceso, ¿no? Que va más allá de la norma, como un agente como del real lacaniano, si querés, que desestabiliza como el orden simbólico de eso interno también. Entonces hay algo de eso que produce fascinación, porque es un personaje, o sea, no creo que a nosotros dos solo nos provoca fascinación Hannibal Lecter, digo, como hay algo de una intencionalidad en esa resonancia que hace que el tipo también... De hecho, Zizek habla en un momento de Lecter como esta fascinación que nos produce su figura porque representa como la violencia sublime, que es como un tipo de violencia que no solo destruye, sino que revela en esa destrucción una verdad incómoda sobre la estructura social. Sí. Entonces... Porque es un sociópata, es una persona totalmente funcional socialmente, una persona deliciosa con la que puedes tener charlas de alta cultura, que te trata bien, que es educado. De hecho, en un momento Clarice, cuando él ya se escapó, y está hablando con su única compañera mujer que tiene, con la que efectivamente termina como resolviendo cosas, ¿no? Claro. Como que, con la que tiene un ida y vuelta con la que se resuelven cosas. Y bueno, la compañera obviamente está preocupada por ella, ¿no? Y ella le dice, no, él no me va a venir a buscar. O sea, vos no lo entenderías, lo consideraría rudo. Claro. Lo consideraría de mala educación, ¿entendés? Entonces, como claro, obvio, te tambalea toda la estructura simbólica. ¿Cómo es posible que una persona tenga este nivel de funcionalidad, de amabilidad, de sensibilidad y, bueno, al mismo tiempo sea un asesino horroroso? Y bueno, nada, como... Tauro Escorpio. Sí, y además que también... Es eso que se dice siempre, los asesinos no son monstruos en el sentido en que puede ser cualquier persona. Claro. Básicamente porque lo que está enferma es la estructura social. Bueno, hablando de Tauro Escorpio, obviamente uno de nuestros, de lo que nos gusta hacer acá es poder llevar esto, además de nuestra cinefilia, a las dimensiones de los lenguajes simbólicos con los que solemos estar más emparentados. Por un lado el tarot, por otro lado la astrología. Y en este caso, Tauro y Escorpio son para mí en lo particular como esas dos fuerzas o esos dos pulsos, ¿no? O ese eje, si querés, ya que en la primera película hablamos de antagonismos o de ejes, que más se revela, ¿viste? O que más está a la vista, sobre todo en El silencio de los inocentes. Un poco porque me parece que definitivamente Hannibal es... O sea, tanto Hannibal como Clarice son dos figuras muy venusinas por diferentes cosas, incluso Buffalo Bill también, ¿no? Como creo que Buffalo representa un poco el sótano de todo esto, ¿no? Que sería como el Hades, si querés, de todo esto, la parte más escorpiana, visiblemente e irónicamente más escorpiana, porque también de hecho hay una imagen que es la de ella como ya dentro de la casa de Buffalo Bill, buscándolo, y ella teniendo que tantear en la oscuridad, y él pudiendo ver en la oscuridad porque tiene puestos esos como medio visores, medio de Nightwatch, que me pareció súper Plutón, como él puede ver en la oscuridad, digamos. Pero también hay algo, yo pensaba ahí, bueno, es una película muy sensorial, ¿no? Muy de los sentidos, que eso también me parece como súper venusino. Bueno, nada, todo el vínculo de Lecter con la comida y con comerse la gente, y me lo comí con un Chianti, no sé qué, y toda esa movida que lee la revista Bon Appetit mientras se morfa los canas. Él es mi espíritu, o sea, yo necesito ser el... Él está mi main goal es llegar a Hannibal. O sea, gozadísimo está, pero es sensorial desde otros puntos de vista también. Hay una escena increíble que es la escena donde están haciendo la autopsia y está toda esta como danza de la cremita que te pones para el olor y que vos no ves tanto del cuerpo, digamos. O sea, ves como hay planos muy cercanos de algunas cosas, pero como no es que muestran demasiado el cadáver, pero sí te hacen sentir la sensación de que huele horrible y que se tienen que poner la cremita esa todo el tiempo. Sí, el óleo 31. Exacto, se ponen el óleo 31 para muertos. Claro. Y en esa escena
él ve en la oscuridad y ella se tiene que mover tocando. Que también me parece una cosa re de los sentidos. Re, también, obvio. ¿no? Y otra cosa de eso del ve y no ve es que ella, por un lado, está describiendo, porque en su trabajo forense está como haciendo esa descripción, medio grabando esa descripción de lo que ve. En la autopsia. En la autopsia, y él en contrapartida tiende a generar intercambios en el relato con ella de lo que no se ve, ¿no? Como ayudarla a revelar aquello que está más velado, digamos, que es como la parte más Scorpio que tiene él, que me parece espectacular. Sí, pensaba también en ese sentido, pensaba también en la relación entre Buffalo Bill y Clarice, que es una relación bastante indirecta, porque hasta al final que no se encuentran, no es que tienen demasiada relación, pero sí hay una relación indirecta en eso de que él se queda con el vestido de las personas, digamos, como con lo visible, se hace el vestido, como esa cosa de la belleza, y ella trabaja con los despojos que ese proceso deja, que son los cadáveres, digamos, ¿no? Bueno, de hecho está la figura de la Queronte Atropos, de la mariposa. Sí. Como, figura emblemáticamente escorpiana, digamos, como de proceso de transformación, que Búfalo la deja en la garganta de las víctimas, que es el lugar Tauro. De hecho, sí, obvio. ¿no? Sí, obvio. Como símbolo de transformación, o sea, como metiendo el escorpio dentro del Tauro en la garganta. Sí, y hay también en eso, ¿no? Como volviendo un poquito al tratamiento de lo queer, está como subversión de la figura de la mariposa como símbolo de la transformación también, ¿no? Como esta cosa como toda colorida, no sé qué. Bueno, en este caso es como esta cosa oscura, la cabeza de polilla, Deadhead's Moth, creo que le dicen, que es como el nombre coloquial Capullo de la que muerte. Tiene. ¿No? Que es como una oscurización de esa imagen simbólica tan poderosa de la mariposa también. ¿Qué onda en el tarot? Bueno, lo pensé desde varios lugares. Primero, obviamente, elegí la emperatriz y la muerte, porque comparten ser número 3 de alguna manera, porque una es la 3 y la otra es la 13, y creo que guardan una relación entre sí. Primero porque muchas veces la emperatriz es una figura muy relacionada con Venus, ¿no? Como de hecho en el tarot White Smith tiene un símbolo de Venus, por lo tanto desde ese lugar está muy relacionada con Venus, entonces por ese lado la pensé, no tiene el vestido, el goce, el sabor, el tacto, el olor que aparecen todo el tiempo en la película, y la relación con la muerte, con lo subterráneo, y también como con sacar a la luz cosas que me parece que es algo que no solamente sucede desde un punto de vista tan bien literal como las autopsias y buscar en los cadáveres pruebas, sino también en las profundidades del inconsciente, que es donde indaga Lecter, ¿no? Y también pensé en la emperatriz porque me parece que Clarice es una figura muy emperatriz desde este lugar. Es una figura de poder, porque es una representante de la ley, de alguna manera, pero que tiene el poder, igual que una emperatriz, muy constreñido, muy limitado por su género, de alguna manera, ¿no? Entonces, que tiene que hacer como mucho cintureo. Si uno busca también históricamente a las emperatrices, por lo general esto sucede, que cuando quieren buscar algo más de despliegue en su espacio de poder, necesitan tener mucha astucia para poder lograrlo, que es algo a lo que ella tiene que acudir todo el tiempo para lograr las cosas, ¿no? De hecho, está este momento en el que Chilton le dice, que ella le dice a Chilton, che, mejor entro sola a ver a Lecter. Y él se pone del orto porque es un narcisista de mierda. Entonces ella le dice, me podrías haber dicho antes de que baje hasta acá, que me hiciste perder el tiempo. Y ella le dice, bueno, pero yo me hubiese perdido el placer de tu compañía. Que es evidentemente una mentira porque él es un idiota, pero son esas cosas a las que ella tiene que acudir para lograr las cosas que quiere. Entonces es un poder incómodo todo el tiempo, además limitado, cuestionado y observado por los diferentes varones que aparecen en la película, que de hecho es un tema que está planteado desde el principio, cuando ella está entrenando, esa secuencia de entrenamiento del principio con los títulos, que ella se mete al ascensor para ir a ver a Crawford, y en el ascensor ella está toda chiquitita con un busito gris y atrás hay todos unos ursos con unos buzos naranjas, y ese plano es un resumen de su vínculo con la masculinidad en la película. Digamos, es como una agencia construida, es una agencia autoconstruida, digamos, autogestionada, versus la agencia naturalizada que por ahí tiene el emperador, digamos, ¿no? Como nadie duda de que el emperador es el emperador, qué sé yo. Y después, para The Night of the Hunter, pensé en el sol y la luna.
Porque, bueno, primero por esto de la luz y la sombra, el bien y el mal, como desde lugares bien binarios, bien opuestos, y hay como una relación cultural, social, simbólica que tenemos con los símbolos del sol y la luna, que es bastante binaria. Y además, en la carta del sol hay unos niños jugando, o un niño a veces en algunos mazos, como en el White Smith, pero en el tarot de Marsella son dos justo, como John y como Pearl. Y como la noche... bueno, nada, como trae las bestias. Y hay algo en la película, en The Night of the Hunter, que es que el asesino, Powell, se va bestializando a medida que va pasando la película, se va volviendo cada vez más un animal, empieza a hacer gruñidos, cuando los persigue como que pone las manos en garra. Sí, está la imagen cuando no los puede agarrar en el barquito y está solo en el agua medio pantanada, empieza a gritar y a gemir. Empieza a gritar, como muchos sonidos guturales, como se va volviendo un animal, ¿no? Y todo ese viajecito en barco por el agua que es re lunar, que es todo nocturno, y ellos van en el barquito y hay planos de animales. Sí, porque son los únicos planos como deshumanizados, si quieres, donde la única humanidad son esos dos, son digamos, ellos dos, y el resto es lo feral. Animalitos, ¿no? Como distintos, algunos cazadores, otros no, otros más víctimas, tipo conejitos. Entonces, bueno, me parece que esa imagen era una imagen bastante lunar, que me parecía como un contrapunto interesante para la imagen de la inocencia infantil, de la luz y la claridad. Bueno, habiendo retornado, adelantamos que el próximo capítulo 2 de esta segunda temporada, se la vamos a dedicar a los fantasmas, sí, que es un tema que también nos encanta. Bueno, estamos haciendo los temas que nos gustan, ¿no? Si no seríamos unos pelotudos. Sino ¿para qué? Sino para qué estoy haciendo esto, sino la tarea del colegio. Por un lado lo vamos a ver en para mí un clásico, Los Otros, de Alejandro Amenábar. Uh-huh. Y la otra peli que vamos a estar contando es El Espinazo del Diablo, de Guillermo del Toro. Sí. Así que los esperamos y gracias por haber retornado a escucharnos. Gracias.